Imagina esto por un momento. Entras a tu sala como cualquier otro día, te acercas a esa planta de aloe vera que has cuidado durante años, casi sin pensar en ella. Y de repente lo ves. Un tallo largo emerge desde el centro, elevándose con una presencia inesperada coronado por flores que parecen no pertenecer a una simple planta doméstica, sino a algo mucho más antiguo, más extraño, casi ajeno a tu realidad cotidiana. La primera reacción es siempre la misma: confusión. Porque nadie espera que una aloe vera florezca. Es una de esas plantas que viven en silencio, que resisten, que sanan, que sobreviven sin pedir demasiado. Pero no florecen. No en interiores. No en la mayoría de los hogares. De hecho, millones de personas tienen aloe en casa durante años, incluso décadas, sin ver jamás una sola flor. Ni una. Y por eso, cuando sucede, la pregunta no es solo ¿qué está pasando? La verdadera pregunta es mucho más profunda. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Por qué contigo? Porque este no es un evento común, ni aleatorio, ni insignificante. Es un momento que rompe la rutina invisible de una planta que normalmente pasa desapercibida. Hoy vamos a desentrañar ese misterio. Y hay algo que debes saber desde el principio: no hay una sola respuesta. Lo que estás a punto de descubrir es una convergencia fascinante entre ciencia moderna, observación ancestral y patrones que han sido reconocidos durante miles de años en diferentes culturas del mundo. Existe una conexión real entre lo que dice la biología contemporánea y lo que antiguas tradiciones ya intuían mucho antes de que existieran laboratorios o estudios científicos. Y cuando entiendas esa conexión, vas a empezar a ver tu aloe vera y tal vez todo lo que te rodea de una manera completamente diferente. Pero antes de avanzar, necesitas hacer algo importante. Detente un segundo y piensa: ¿alguna vez has visto florecer tu aloe? Porque si la respuesta es sí, este momento ya no es solo una curiosidad. Es una señal, y todo empieza aquí. Lo primero que necesitas entender es que la floración del aloe vera no es algo común. No es un comportamiento habitual ni garantizado, incluso bajo cuidado constante. De hecho, un aloe cultivado en interiores puede tardar entre 4 y 10 años en producir su primera flor. Y en muchos casos, nunca lo hace. Piensa en lo que eso significa. Estamos hablando de una planta extraordinariamente resistente. Una planta capaz de sobrevivir largos periodos sin agua, de soportar cambios bruscos de temperatura, de regenerar sus hojas después de ser cortadas, y aún así, decide no florecer durante años. No porque no pueda, sino porque simplemente no tiene razones suficientes para hacerlo. Desde el punto de vista botánico, la floración ocurre cuando el aloe alcanza lo que se conoce como madurez reproductiva. Pero eso por sí solo no es suficiente. La planta necesita recibir una combinación muy específica de señales ambientales que le indiquen que ha llegado el momento de reproducirse. Es una decisión biológica compleja, no un proceso automático. Estas señales incluyen varios factores clave. Luz solar directa en abundancia, idealmente más de 6 horas al día. Un sistema de drenaje excelente que evite la acumulación de agua en las raíces. Un riego moderado sin excesos. Y algo que muchos no conocen: lo que los científicos llaman estrés ambiental positivo. Ese estrés puede manifestarse de diferentes maneras. Una diferencia de temperatura entre el día y la noche, generalmente entre 10 y 15 grados Celsius. Un periodo breve de sequía controlada. O incluso raíces que empiezan a sentirse limitadas dentro de la maceta. Estos pequeños desafíos activan mecanismos internos en la planta, enviándole una señal clara: es momento de reproducirse antes de que las condiciones cambien. Y aquí hay un dato crucial que debes tener en mente. En la naturaleza, en regiones como la península arábiga y el norte de África, el aloe vera florece con mucha más frecuencia que en interiores. Allí las condiciones ambientales son dinámicas, cambiantes, llenas de contrastes térmicos y ciclos estacionales bien definidos. Esto significa que cuando un aloe florece dentro de tu casa, algo muy específico ha ocurrido. Has logrado consciente o inconscientemente recrear condiciones tan cercanas a su hábitat natural, que la planta responde como si estuviera en su entorno original.
Y eso no es algo pequeño. Ahora que entiendes lo raro que es este fenómeno, hay algo aún más importante que debes observar: la propia flor. Porque su forma, su estructura y su comportamiento dicen mucho más de lo que parece a simple vista. Cuando el aloe vera decide florecer, no lo hace de manera discreta. Produce un tallo floral que puede alcanzar hasta 90 centímetros de altura, elevándose por encima de las hojas gruesas y carnosas que normalmente definen a la planta. Este tallo no es un simple soporte, es una estructura diseñada para destacar, para ser vista, para cumplir una función específica en el ecosistema. En la parte superior de ese tallo aparecen racimos de flores tubulares, con colores que varían entre amarillo-naranja y rojo intenso. Cada una de estas flores tiene una forma alargada estrecha, casi como pequeños tubos perfectamente alineados. Y esto no es casualidad. A diferencia de muchas plantas que dependen de insectos como las abejas para su polinización, el aloe vera está adaptado principalmente a aves, especialmente a colibríes y otras especies nectarívoras. La forma tubular de sus flores está diseñada exactamente para que los picos de estas aves puedan acceder al néctar en su interior. Es decir, la planta no produce cualquier tipo de flor. Produce la flor exacta que necesita para asegurar su reproducción. Es un diseño altamente especializado, resultado de miles de años de evolución en ambientes específicos. Y aquí es donde todo empieza a tomar una dimensión diferente. Porque cuando observas esta precisión, esta adaptación perfecta entre forma y función, entiendes que la flor no es un simple adorno. Es una declaración. Es el resultado de una estrategia biológica profundamente optimizada. El aloe no florece por casualidad ni por exceso de energía. Florece porque ha alcanzado un punto en el que puede invertir todos sus recursos en un objetivo claro: perpetuar su existencia. Cada flor, cada gota de néctar, cada centímetro de ese tallo, representa una decisión energética. La planta está redirigiendo agua, nutrientes y azúcares que normalmente usaría para mantenerse viva, hacia un solo propósito reproductivo. Y eso cambia completamente la forma en la que deberías ver este momento. Porque no estás viendo solo una flor, estás viendo una inversión total de la planta en su futuro. Mucho antes de que existieran los estudios científicos modernos, ya había culturas que observaban este fenómeno con una atención extraordinaria. Y lo más sorprendente es que aunque utilizaban un lenguaje completamente diferente, describían exactamente el mismo proceso que hoy entendemos desde la biología. En el suroeste de América, donde el aloe fue introducido hace siglos y logró adaptarse al clima desértico, los pueblos indígenas comenzaron a notar patrones muy claros en su comportamiento. Entre ellos, el pueblo Tohono o O'odham, cuyos territorios ancestrales se extienden a través del desierto de Sonora, desarrollaron una comprensión profunda de esta planta. Ellos observaron algo que a primera vista parece simple, pero que en realidad es fundamental. El aloe no florecía durante los periodos más duros de sequía, cuando la planta estaba luchando por sobrevivir. Tampoco florecía durante las épocas de abundancia, cuando el agua era constante y las condiciones eran fáciles. Florecía en el punto intermedio. En esos momentos de transición, cuando el desierto encontraba su equilibrio entre extremos, cuando ni la escasez ni la abundancia dominaban completamente el entorno. Para ellos esto no era casualidad, era una señal. Interpretaron el tallo vertical de la flor como una especie de oración que se elevaba hacia el cielo. Un gesto de agradecimiento de la planta por haber alcanzado armonía con su entorno. No era solo un proceso biológico, era un acto simbólico. Los colores de las flores, especialmente los tonos rojos y anaranjados, eran asociados con el atardecer del desierto. Ese momento preciso en el que el día se transforma en noche, donde todo se encuentra en equilibrio por un instante antes del cambio. Lo fascinante es que esta interpretación coincide perfectamente con lo que hoy conocemos como respuestas adaptativas al estrés moderado en las plantas. Sin saberlo, estaban describiendo exactamente las condiciones que activan la floración, un entorno equilibrado pero no estático. Ellos hablaban de armonía. La ciencia habla de regulación. Pero ambos estaban señalando lo mismo. Si avanzamos aún más en el tiempo, encontramos otra civilización que otorgó al aloe
un significado profundamente especial. En el antiguo Egipto, esta planta no era simplemente medicinal, era sagrada. El aloe vera era conocido como la planta de la inmortalidad. Su uso no se limitaba al cuidado físico o a la curación de heridas. Estaba presente en rituales, en ceremonias, en prácticas espirituales que buscaban la renovación, la purificación y la conexión con lo divino. Figuras históricas como Cleopatra y Nefertiti no solo utilizaban el gel de aloe como parte de sus rutinas de belleza, también lo incorporaban en rituales que tenían un propósito mucho más profundo: preservar la vitalidad, equilibrar el cuerpo y mantener una conexión constante con fuerzas superiores. Pero hay algo aún más revelador. En el contexto egipcio, cuando un aloe florecía, no era visto como un simple fenómeno natural. Era interpretado como una confirmación, una señal de que el espacio donde crecía había alcanzado un nivel de pureza digno de ser reconocido por los dioses. No era la planta la que cambiaba, era el entorno el que había evolucionado. Hallazgos arqueológicos han mostrado representaciones de aloe en flor en jeroglíficos asociados con templos de sanación y espacios sagrados. Esto indica que la floración no solo era observada, sino también registrada como parte de procesos de transformación espiritual. El aloe no era solo una herramienta, era un indicador de que el entorno había sido cuidado de tal manera que permitía no solo la vida, sino la trascendencia. Y si lo piensas bien, esto conecta directamente con lo que ya hemos visto. La planta no florece en condiciones extremas ni en comodidad absoluta. Florece cuando el equilibrio ha sido alcanzado. Para los egipcios ese equilibrio no era solo físico, era espiritual. Y la flor era la evidencia visible de ese estado invisible. Si regresamos al presente, encontramos algo sorprendente. A pesar de toda la tecnología, los laboratorios y el conocimiento acumulado, muchas de las observaciones más precisas sobre el aloe no provienen de científicos, sino de personas comunes que lo han cuidado durante años. En Estados Unidos, especialmente en regiones como Arizona, Nuevo México y California, donde el clima favorece el crecimiento del aloe, miles de personas comenzaron a notar patrones que no podían ignorar. No eran experimentos controlados, no había instrumentos sofisticados. Pero había algo igual de poderoso: observación constante a lo largo del tiempo. Lo que descubrieron fue inquietantemente consistente. Las plantas de aloe no florecían al azar. No era cuestión de suerte. Existía una correlación clara entre ciertos tipos de hogares y la probabilidad de que el aloe floreciera. En casas donde había rutina, estabilidad y atención consciente, el aloe tendía a desarrollarse mejor. En espacios donde las plantas eran observadas, donde el riego no era automático sino intencional, donde la luz era aprovechada correctamente, las probabilidades de floración aumentaban notablemente. Pero lo más interesante no era solo el cuidado físico. Muchos cultivadores comenzaron a notar algo más difícil de medir, pero imposible de ignorar: el entorno. Hogares donde el espacio se mantenía limpio, organizado, sin cambios bruscos ni caos constante, parecían favorecer el comportamiento más activo de las plantas. Lugares donde había una cierta armonía en la vida diaria, donde las decisiones no eran impulsivas, donde existía una especie de coherencia en la forma de vivir. Eran los mismos lugares donde el aloe florecía con mayor frecuencia. No era una afirmación científica en ese momento. Era un patrón repetido una y otra vez entre personas que no se conocían entre sí, pero que llegaban a la misma conclusión. Y eso es lo que hizo que los científicos comenzaran a prestar atención. Porque cuando una observación se repite suficientes veces, deja de ser coincidencia y se convierte en algo digno de ser explicado. Y fue precisamente esa repetición constante lo que llevó a los científicos a investigar más a fondo. Lo que encontraron no solo confirmó muchas de esas observaciones, sino que reveló un principio biológico fundamental que cambia completamente la forma en que entendemos el crecimiento en los seres vivos. Ese principio se llama hormesis. La hormesis es un concepto en biología que describe cómo ciertos organismos responden de manera positiva a niveles moderados de estrés. No se trata de daño ni de sufrimiento extremo. Se trata de pequeñas presiones controladas que activan mecanismos internos, fortalecen al organismo
y lo empujan a alcanzar su máximo potencial. En el caso del aloe vera, este principio es clave para entender por qué florece. Cuando la planta experimenta variaciones de temperatura entre el día y la noche, cuando el riego no es constante sino ligeramente restringido, cuando las raíces empiezan a sentir que el espacio es limitado, el aloe interpreta todo esto como una señal de que el entorno está cambiando, y su respuesta no es retraerse, es actuar. A nivel celular, esto desencadena un proceso complejo. La planta comienza a redirigir sus recursos. El agua almacenada en sus hojas, los nutrientes absorbidos del suelo, los azúcares producidos por la fotosíntesis. Todo se concentra en un solo objetivo: la reproducción. El crecimiento de hojas se vuelve secundario. La conservación deja de ser la prioridad. Lo importante ahora es asegurar la continuidad de la especie. Y eso es exactamente lo que representa la flor. Un esfuerzo concentrado intensivo energético. La creación del tallo floral, el desarrollo de los botones, la producción de néctar. Todo esto requiere una inversión enorme. No es un proceso pasivo, es una decisión biológica activa frente a condiciones específicas. Lo más interesante es que este mismo principio se aplica mucho más allá de las plantas. Los atletas desarrollan fuerza sometiendo su cuerpo a cargas progresivas. Los estudiantes aprenden mejor cuando enfrentan desafíos que no son ni demasiado fáciles ni imposibles. Incluso el sistema inmunológico humano se fortalece cuando es expuesto a pequeñas cantidades de estrés. El crecimiento no ocurre en la comodidad absoluta, ni en el caos total. Ocurre en el punto intermedio. Y eso explica algo que muchos jardineros experimentados ya sabían intuitivamente. Las plantas que reciben cuidados excesivos, que son regadas constantemente, protegidas de cualquier variación, mantenidas en condiciones perfectas, rara vez florecen. Pero las que reciben atención equilibrada, con pequeños desafíos controlados, con ligeras variaciones, esas son las que desarrollan todo su potencial. La ciencia lo llama hormesis, pero en esencia, es la misma idea que hemos visto desde el principio. Y aquí es donde todo comienza a conectarse de una manera aún más profunda. Porque mientras la ciencia describe procesos biológicos, hay sistemas antiguos que interpretan estos mismos fenómenos desde otra perspectiva completamente diferente, pero sorprendentemente coherente. Uno de esos sistemas es el Feng Shui. En las últimas décadas, el Feng Shui ha ganado una enorme popularidad en Estados Unidos, especialmente en el diseño de interiores y en la creación de espacios equilibrados. Dentro de esta práctica, el aloe vera ocupa un lugar especial. Se considera una planta de protección y purificación. Sus hojas gruesas puntiagudas no solo cumplen una función biológica, también son interpretadas como barreras naturales contra energías negativas, como si la planta pudiera interceptar, absorber o desviar aquello que no debería entrar en el espacio donde vivimos. Al mismo tiempo, el gel que contiene en su interior representa la capacidad de transformar el daño en curación. Es una planta que protege, pero también repara. Esa dualidad la convierte en una de las especies más valoradas dentro del Feng Shui. Pero cuando el aloe florece, el significado cambia completamente. No se trata solo de protección, se trata de equilibrio total. Según esta tradición, la floración indica que el flujo de energía vital, lo que llaman chi, ha alcanzado un estado de armonía dentro del espacio. No hay bloqueos, no hay acumulación negativa en las esquinas, no hay interferencias en el movimiento natural de la energía. Todo fluye. Y lo más interesante es que incluso dentro de este sistema, la ubicación de la planta influye directamente en la interpretación del fenómeno. Si el aloe florece cerca de una ventana orientada al este, se asocia con nuevos comienzos y salud familiar, porque es por el este donde entra la luz del amanecer, donde inicia cada ciclo diario. Si florece cerca de la entrada del hogar, lo que en Feng Shui se conoce como la boca del Qi, se interpreta como apertura a la prosperidad. La energía puede entrar sin obstáculos. Si florece en un espacio de trabajo o estudio, indica alineación mental, claridad y productividad. Y aquí es donde todo vuelve a conectarse con la ciencia. Porque ese aloe que florece cerca de una ventana orientada al este, está recibiendo una luz más suave, constante y favorable. El que está cerca de la entrada
experimenta variaciones de temperatura entre el interior y el exterior. El que está en un espacio de trabajo suele estar en un ambiente estable, bien iluminado y organizado. Diferentes lenguajes. Misma realidad. Y ahora llegamos al punto donde todo converge. Donde la ciencia, la observación tradicional y las interpretaciones energéticas dejan de ser explicaciones separadas y se transforman en una sola idea. Porque hay algo que todas tienen en común, algo que casi nadie menciona directamente. El factor central, eres tú. Hemos visto que el aloe necesita condiciones muy específicas para florecer. Luz adecuada, riego equilibrado, variaciones de temperatura, un entorno estable pero con pequeños desafíos. Nada de esto ocurre por accidente. Alguien tuvo que colocar la planta en el lugar correcto. Alguien tuvo que regarla sin exceso. Alguien tuvo que mantener el espacio limpio, organizado y funcional. Ese alguien eres tú. Y aquí es donde el significado deja de ser solo biológico o cultural y se vuelve personal. En muchas tradiciones existe una idea recurrente. La planta no florece únicamente por sí misma. Florece como respuesta a lo que recibe. Es una forma de devolver lo que ha sido cultivado en su entorno. No es solo crecimiento, es reconocimiento. En el contexto moderno, especialmente dentro del movimiento de bienestar en Estados Unidos, esta idea ha comenzado a tomar fuerza. Se entiende que cuando una planta bajo tu cuidado alcanza su máximo potencial, está reflejando algo más que buenas condiciones físicas. Está reflejando tu forma de interactuar con el entorno. Si has creado un espacio donde el aloe puede desarrollarse, adaptarse, resistir y finalmente florecer, significa que también estás creando condiciones donde otras cosas pueden crecer. Proyectos. Relaciones, estabilidad emocional. La flor se convierte en un espejo. Un indicador de que estás haciendo algo correctamente, incluso si no eras plenamente consciente de ello. Y hay un detalle biológico que refuerza esta idea de manera poderosa. Cuando el aloe florece, produce néctar, un líquido dulce que en la naturaleza alimenta a aves como los colibríes. Es decir, la planta no solo crea algo para sí misma, crea algo que nutre a otros. Transforma su energía en algo que beneficia al entorno. Y eso es exactamente lo que ocurre en un sistema bien equilibrado. Cuando hay estabilidad, cuando hay cuidado, cuando hay intención. La abundancia no se queda contenida. Se expande. No es supervivencia, es contribución. Y en ese punto, la flor deja de ser solo un fenómeno natural. Y se convierte en un mensaje. Ahora que entiendes todo lo que hay detrás de este fenómeno, es natural que te hagas una pregunta muy concreta. ¿Cómo puedes ayudar a tu aloe a florecer? La respuesta es simple en teoría, pero requiere precisión en la práctica, porque no existe un truco mágico ni una fórmula garantizada. Lo que sí existen son condiciones que aumentan significativamente las probabilidades. Y todo empieza con la luz. El aloe necesita al menos 6 horas de luz solar directa al día. No luz indirecta, no claridad ambiental. Luz directa. Si lo tienes en interior, colócalo junto a la ventana más luminosa, idealmente orientada al sur o al oeste. Esta exposición permite que la planta acumule la energía necesaria para activar el proceso de floración. Segundo, el riego. Aquí es donde la mayoría falla. El aloe no necesita agua constante. Es una planta suculenta que almacena agua en sus hojas. Debes regar profundamente, pero solo cuando el sustrato esté completamente seco. En la mayoría de los casos, esto significa cada 2 o 3 semanas y menos en invierno. El exceso de agua no ayuda. Bloquea el proceso. Tercero, el sustrato y el drenaje. Utiliza una mezcla diseñada para cactus o suculentas, o crea una combinación con partes iguales de tierra, arena gruesa y perlita. El objetivo es que el agua no permanezca en el suelo. Las raíces del aloe no toleran la humedad constante. Cuarto, y este es el punto que marca la diferencia, la variación de temperatura. Si puedes exponer tu aloe a noches más frescas, especialmente durante otoño e invierno, estás replicando las condiciones de su entorno natural. Una diferencia de 10 a 15 grados Celsius entre el día y la noche puede ser el estímulo clave que active la floración. Esto le indica a la planta que los ciclos están cambiando. Y cuando los ciclos cambian, la reproducción se activa. Quinto, la paciencia.
Estamos hablando de un proceso que puede tardar entre 5 y 7 años, incluso más. Muchos cultivadores experimentados coinciden en algo: el aloe florece cuando dejas de esperarlo y simplemente empiezas a cuidarlo correctamente. También puedes usar fertilizante líquido diluido durante primavera y verano, una vez al mes. Nada en invierno. La planta necesita un periodo de descanso para acumular energía. Y hay algo más que debes entender. La floración es breve. Puede durar solo unas semanas. Después de años de preparación, todo ocurre en un instante. Y desaparece. Pero ese no es el punto. El punto es que ocurrió. La ciencia dice que alcanzaste condiciones óptimas. La tradición dice que lograste equilibrio. La energía dice que todo fluye correctamente. Y todas coinciden en algo. No fue coincidencia. Fue el resultado de lo que hiciste. Incluso sin darte cuenta.